Que el Eterno los bendiga. Estamos alegres que el Padre nos permite una vez más estar en su presencia y entrar a estudiar su bendita Torah. Amén. Estamos en la parashá número 41, parashá número 41. Esta es la parashá de esta semana, que es la parashá Pinjas o Finés. Amén. Cualquiera de los dos nombres, pero mejor conocida como parashá Pinjas. Amén. Esta parashá se encuentra en el libro de Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Ahí se encuentra lo que es esta parashá. Las 7 aliyot se encuentran en estas porciones. Amén. Y la lectura de la Haftarah se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 46, hasta el capítulo 19, versículo 21. De igual manera, el libro del profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Amén. Y la Mishnah Nazarita o el Brit Hadashah, la lectura del Nuevo Testamento, se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Amén. Bien, introducción. El nombre de la parashá Pinjas proviene del hebreo y significa boca de bronce o boca de serpiente. Espiritualmente, Pinjas representa el celo por la santidad y la justicia de Adonai. Su acción detuvo una plaga simbolizando la intervención ferviente contra el pecado. Moralmente, su ejemplo enseña a los creyentes la importancia de actuar con fervor, determinación por la causa de la justicia y la pureza. Inspirado a vivir una vida comprometida con los principios de Elohim y dispuesta a defender la santidad con integridad y valentía. La parashá Pinjas narra la recompensa de Adonai a Pinjas por su celo al detener la plaga causada por la idolatría. Incluye un censo de los israelitas en las murallas de Moab, en las llanuras de Moab, y la reivindicación de las hijas de Zelofehad, asegurando su herencia. Elohim designa a Josué como sucesor de Moisés y se detallan las ofrendas diarias de Shabbat, mensuales y festivas. Las leyes sobre votos resaltan la importancia de cumplir promesas. La parashá enfatiza la preocupación para entrar en la tierra prometida, la preparación para entrar en la tierra prometida. Amén. Esto es básicamente como introducción, el contenido que vamos a encontrar en esta preciosa parashá Pinjas. Amén. Gloria al Eterno. Bien. Vamos a ver la primera aliyá. Se encuentra en Bamidbar capítulo 25, versículo 10 al capítulo 26, versículo 4. Dice versículo 10 al 11. Entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Amén. Mire qué tremendo. Entonces, Pinjas o Finés era nieto del sumo sacerdote Aarón. Era nieto de Aarón, el hijo de Eleazar. Amén. Había tomado una lanza y con ella había matado a un jefe israelita y a una madianita que habían cometido fornicación abiertamente en el campo de Israel, profanando el nombre de Yahweh. Anteriormente había salido una orden divina a los jefes para ejecutar todos aquellos que se habían unido a Baal Peor. Recordemos la parashá anterior, amén, que en la parashá Balak vimos cómo
Balac, el rey Balac, contrató al brujo Balaam para maldecir a Israel. ¿Ok? Y como no pudo maldecir a Israel, amén, porque ahí dijo, el mismo brujo dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Entonces, amén, gloria a Dios, amén. Cuando Balaam, queriendo ganarse su dinero, toda la riqueza, que era una millonada, lo que Balac le estaba dando, y no podía maldecir, y es que no es que no quería, él quería maldecir a Israel. Pero en el momento en que este brujo abría la boca para maldecir a Israel, el espíritu de Adonai, el espíritu del Santo Dios, lo vimos la semana pasada, obligaba, lo que salía de su boca era bendición en vez de maldición. Y lo vimos, hermanos, como el Señor le habla a Israel y le dice, acuérdate lo que planeó Balac, pero yo cambié la maldición en bendición. Yo cambié, o sea que en el momento que Balaam iba a hablar, lo que iba a hablar era maldición, pero Dios cambió las palabras de aquel brujo y no podía maldecir a Israel. Entonces este brujo, como no pudo maldecir a Israel, 7 altares se levantaron, 21 sacrificios se hicieron, hermano, y este hombre lo que dijo, bueno, no podemos maldecirlo, pero como no lo podemos maldecir ni por nuestros dioses, ni con la brujería, ni con la hechicería, ni con todos los amuletos y todo lo que quisiera usar, amados hermanos, por eso es que yo digo, a usted le pueden plantar un brujo en cada esquina de su casa, hermano, que mientras usted camine bajo la cobertura de Dios, amados hermanos, se cumple lo que dijo el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos no es por el brujo, no es por la bruja, no son por las palabras que te digan. No, eso no te llegará a ti. Lo que usted tiene que preocuparse es por caminar en los principios de la Torá. Eso es lo que el Señor quiere. Y como no pudo maldecirlo ni por sus demonios, ni por sus dioses, ni por nada, dijo, bueno, como no lo podemos hacer con nuestros dioses, hagámoslo con su Dios. ¿Y cómo? Bueno, este pueblo camina en los principios de su Dios. No cometen adulterio, no cometen fornicación, no cometen idolatría, no comen cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está. Y les enviaron a las mujeres moabitas, que no era cualquier mujer. O sea, no eran mujeres comunes y corrientes del pueblo de Moab. Les mandó sacerdotisas de los dioses de los moabitas, que les dieron comidas sacrificadas a los ídolos. Ellos participaron, Israel participó de la idolatría a los dioses de Moab. Y por ese motivo es que el celo de Dios se encendió contra Israel. Amén. Entonces, y además de eso, que eran sacerdotisas, en la cultura, en lo cultural de estas naciones que adoraban a estos ídolos, ellos tenían sexo ritual. Ya, además eran prostitutas, sacerdotisas, que ellos tenían delante de sus dioses, ellos tenían relaciones sexuales, invocando la fertilidad para las cosechas y para todo. Israel cayó en sexo ritual a los dioses de Moab, con Baal peor, dice la escritura. Y por consecuencia de esto, lo vimos la semana pasada, vino una plaga y en un solo día murieron 23,000. En total murieron 24,000. Entonces, cuando se está dando este caso, amados hermanos, hay uno que es líder, hay uno que es uno de los jefes de Israel, amén, amados hermanos, que está teniendo sexo ritual en los campos donde estaban las imágenes, delante de las imágenes de Baal peor, y Pinjas, que era
de la línea sacerdotal de Aarón, que era un nieto de Aarón, agarró una lanza y atravesó al tipo y a la prostituta sacerdotisa Cosbi y los mató. El celo de Dios vino sobre aquel hombre. Ese hombre estaba, hermano, ardido y los mató a los dos. Entonces, Pinjas, el nieto del sumo sacerdote Aarón, había tomado una lanza y con ella había matado a un jefe israelita y a una madianita que habían cometido fornicación abiertamente en el campo de Israel, en el campamento de Israel, profanando el nombre de Yahweh. Cuando usted participa de las fiestas, de las comidas y de todo lo que se sacrifica a los ídolos, usted está profanando el nombre de Israel, el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Amén. Por eso el Señor dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Anteriormente había salido la orden divina a los jefes para ejecutar a todos aquellos que se habían unido a Baal Peor, los que habían caído en idolatría. Ahí en Números 25:4. En el Talmud, en el tratado Sebajín 19, relatan los sabios, que Pinjas no era Cohen antes de ejecutar a Zimri. Solo Aarón y su familia y su futura descendencia habían sido designados como sacerdotes. Pero como Pinjas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como sacerdotes, él no tenía el derecho de ser Cohen, según dice Éxodo 28:1. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por esto tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Pinjas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo. Había ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Él actuó, hermano, y esto lo vemos hoy en día y no quiero ofender a nadie, pero si alguien se ofende, hermano, pídale perdón a Dios, primero que nada. Pero esto lo vemos, hermano, en muchas congregaciones, hermano, donde el liderazgo que están puestos en esas congregaciones son testigos oculares, hermano, de las atrocidades que se cometen por parte de muchos ministros, de muchos pastores y apostolados y toda esta cosa, hermano, y se quedan callados porque les interesa más quedar bien con aquel que lo puso allí, que quedar bien con la justicia de Dios y con la santidad de Dios. Eso, hermano, eso es increíble, porque aquí no es porque me cae bien. Aquí no es ni porque usted ni ofrende, ni diezme, ni haga cosas que para quedar bien con el hombre. No, es que tenemos que todos, incluido desde aquí hacia allá, desde mí hacia adelante, hermano, y de todo líder, estar de acorde a la palabra de Dios. Porque todos daremos cuenta a Dios. Pero, hermano, y uno escucha decir, no, hermano, yo eso se lo dejo a Dios. Ay, sí, pero a mí me toca orar nada más. No, hermano, este hombre no se puso a orar. Este hombre, hermano, sabía lo que tenía que hacer. Agarró una lanza y atravesó a los dos juntamente, donde los encontró teniendo sexo ritual a los dioses, y ahí los clavó con la lanza, los traspasó a los dos. Y por esto Dios, hermano, por esto este hombre pasó a la historia, tanto así que hoy una parashá lleva su nombre. Tanto así que una parashá lleva su nombre el día de hoy. Amén. Entonces, a veces queremos pasar a la historia, amados hermanos. A veces queremos pasar a la historia siendo mediocres, hablándolo espiritualmente y en todas las áreas. Tenemos que esforzarnos y tener el celo de Dios, amados hermanos, en el hogar, en la casa, con los hijos, con la familia. Cuántas cosas se le permite a los hijos en el hogar.
hermano, donde se supone que es un hogar de creyentes, que se supone que es un lugar donde se habla de santidad, donde se predica la palabra, donde hermano, porque ahí uno ve, hermano, donde padres que le permiten a los hijos venir a fornicar y hasta le dan el cuarto matrimonial para que vengan a fornicar, a adulterar. ¿Cuántas madres le tapan el adulterio a una hija o a un hijo? ¿Dónde está el celo de Dios? ¿Dónde está entonces el decir que amamos al Eterno y que amamos su palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde está el celo de Dios? Amados hermanos, cuando usted, hermano, se acuerda, cuando usted le oró a Dios, ay Señor, yo quiero una grabadorcita para poner alabanza, pero viene su hijo y usted le presta para que ponga su música mundana, endemoniada, diabólica, romántica, así que no sé cuánto, junto con su cervecita y sus amigotes ahí. ¿Dónde está el celo de Dios cuando usted le permite, hermano, a sus hijos estar viendo en la televisión porquerías y cochinadas, telenovelas y cuanta tontera el diablo inventa, se lo van a poner en su casa? ¿Dónde está el celo de Dios? ¿Dónde está el celo de Dios? Y después decimos shalom, aleluya y gloria a Dios. Hay que tener celo de Dios, de verdad. Por lo tanto, Pinjas no había tomado justicia es que él era un líder. Y el primer liderazgo que nosotros debemos tener no es en la congregación. No es aquí sentado predicando, no, es en el hogar. Cuando usted no logra ni siquiera corregir los de tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia del Señor, el pueblo de Dios? ¿Con qué moral te vas a poner a predicar si no corriges ni siquiera los tuyos? Se fueron los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios. Cuando le hemos entregado las hijas a perversos, a mundanos. Cuando, hermanos, niñas de 12, 13 años que todavía le huele la boca a leche materna, se la hemos entregado a lobos rapaces. El juicio empieza por casa. Eso dice la Escritura. O por lo menos mi Biblia, no sé la que usted usa, pero mi Biblia dice eso. El juicio comienza por casa. Y si primero comienza por casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ok, entonces, él actuó como agente de Yahweh. Pinjas actuó como un agente de Yahweh, con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento de Números capítulo 25, versículo 4. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento que le dijo el Señor a Moisés. Vamos a verlo. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor a plena luz del día, para que el ardor de la ira del Señor se aparte de Israel. Eso fue un mandamiento que se lo dio ahí a todos aquellos que han caído en este pecado, que han comido cosas sacrificadas a los ídolos, que han adorado a Baal Peor, que han hecho sexo ritual con las prostitutas sacerdotisas de Moab y madianitas. No, hermano, yo voy a ir ahí al novenario de la abuela, es que ayúdale a mi mamá, pero Dios sabe que Dios conoce mi corazón, que yo no creo en esas cosas, pero voy a ir a ayudarle, a prepararle el cafecito a los que van a rezar ahí. No, hermano, yo no juego lotería, pero voy a ir a comprarle un numerito a mi mamá ahí, porque ella sí cree en eso, yo no, pero yo se lo voy a ir a comprar. Isaías 65:11.
¿Se da cuenta, hermano? Hay cosas que nosotros tenemos que tener sumo cuidado. A mí llámeme legalista, a mí me llámeme anticuado, no, como quiera, hermano. Pero si hay celo de Dios, si hay un celo de Dios, hermano, no podemos participar, no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No puedes participar. Y la palabra no puedes es no. Cuando el Señor dice no, no significa tal vez. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir no, pero al final y al cabo estamos permitiendo cosas. Entonces el no se convierte en un tal vez. Pero el Señor dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Sí, sí o no, no. El Señor no tiene ambigüedades en su palabra. Él dice una cosa y Él es tajante en lo que Él dice. No participe de la mesa de los demonios. No puedes participar, venir aquí a la mesa de Dios y luego participar de la mesa de los demonios. No puedes venir de participar de las cosas del mundo para luego venir como que si nada hubiese pasado a participar de la mesa del Señor. No se puede. El celo de Pinjas fue elogiado por el Eterno y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira de Yahweh hubiera destruido a los hijos de Israel. El acto de Pinjas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo. Recuerda, él no estaba en la línea, él era familia de los sacerdotes, sí, pero no estaba fungiendo como sacerdote porque ya los sacerdotes habían sido instalados. Pero por ese acto, el Señor lo metió en el sacerdocio. Por ese acto, a él y su familia. En el pecado de los hijos de Israel, con el becerro de oro, murieron 3,000 de todo Israel, pero en la plaga que vino por el pecado de Baal Peor, murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a un promedio de 2,000 por cada tribu, la tribu de Simón fue la más afectada por la plaga. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. La plaga cesó cuando Pinjas ejecutó la ira de Yahweh contra los pecadores. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en las congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y nos matará. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y otros pecados. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpia de todo pecado. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Número 25:12 dice: diles por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Adonai dijo: yo establezco mi pacto de paz con él, con Pinjas. En el texto hebreo, la palabra paz, nosotros la conocemos, es shalom. Amén. Es la palabra paz. Tiene un aparente defecto. La letra Bat, que corresponde a la letra O, está partida. Si así fue escrito en el original. Sí, así fue escrito en el original. ¿Por qué Yahweh escribió la palabra para paz completa, shalom, con una letra no completa?
Hay una opinión que dice que Pinjas solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, sin tener una actitud de misericordia. Por eso el pacto con él no fue perfecto, según se dice, ¿verdad? Las escrituras enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es el shalom, el fruto de la justicia. Entonces, no es que la paz genera justicia, no, la justicia es la que genera la paz. ¿Sí me entiende? Entonces, la escritura enseña que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es el shalom. Hebreos 7:2, donde primeramente habla de justicia y luego de paz. En el Salmo 72 del 1 al 4, en el Salmo 85:10, Isaías 32:17, Isaías 48:22, Isaías 57:21, Isaías 60:17. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino también debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Es posible que Pinjas no tenía una actitud de misericordia a la hora de ejecutar la justicia. De esta manera solo reflejaba una parte del carácter de Yahweh, que es justo y misericordioso a la vez. Pinjas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba la misericordia, y por eso el pacto de paz no fue completo. Como Yeshua es la imagen del Dios invisible, él está lleno de gracia y de verdad, de misericordia y de justicia, en perfecta armonía, según dice Juan 1:4. En el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 4 al 8, dice: Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, y Abisúa engendró a Buquí, Buquí engendró a Usí, Usí engendró a Seraías, Seraías engendró a Meriaot, Meriaot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahijatob, Ahijatob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Ahimaas. Amén. Este hombre Sadoc es importante, que viene de la genealogía de Pinjas. Amén. Fue un descendiente de Pinjas. Él fue sacerdote en el tiempo de David, del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17 lo relata. Dice: Sadoc, hijo de Ahitob, de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el escriba. Entonces aquí confirma que este hombre, Sadoc, descendiente de Pinjas, era sacerdote en el tiempo del rey David. En el Nuevo Diccionario Certeza, por un comentario de Douglas J.D., dice Sadoc, que en hebreo Sadoc, que significa justo. Sadoc significa justo. Amén. De ahí proviene, de Sadoc viene de la palabra sedaká, justicia. Amén. Hijo de Ahitob, que fue según primero de Crónicas 6:1, descendiente de Eleazar, tercer hijo de Aarón, fue sacerdote de la corte de David juntamente con Abiatar, y tuvo a su cargo el arca. Tomó parte en el ungimiento de Salomón como sucesor de David, cuando Abiatar apoyó a Adonías. Él y sus descendientes cumplieron funciones sumos sacerdotales en el templo de Salomón hasta su destrucción en el año 587 antes de Mashiach. Ezequiel restringe a la familia de Sadoc los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento, sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la monarquía. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 44, versículo 15 en adelante. En el segundo templo, los de la familia de Sadoc retuvieron el sumo sacerdocio en forma continuada hasta el año 171 antes de Mashiach, cuando fue transferido a Menaleao por Antíoco IV. Incluso después de esto, un sacerdocio sadoquista presidió sobre el templo judío en Leontópolis, Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después
del año 70 después de Mashiach. La comunidad de Qumran se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc y esperaba su restauración. El gran escriba es Ezra, que es Esdras, descendiente de Pinjas también, desciende de Pinjas, en Esdras 7, 1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinjas en la línea de Sadoc, según Ezequiel 40, 46, 43, 19, 44, 15, 48, 11 al 12. Yahweh no quebrantará sus promesas hasta que pasen el cielo y la tierra. Los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante de él. O sea, ¿por qué? Porque él hizo un pacto con Pinjas, un pacto de paz, y le entregó sacerdocio perpetuo. Entonces, ¿sobre quién recayó? Recayó sobre Sadoc, sobre el justo. Sobre Sadoc quiere decir que cuando Mashiach venga y se restaure todo lo que es el sacerdocio en el tercer templo, serán descendientes de Sadoc los que van a estar fungiendo como sacerdotes en el templo, en la época del Mesías, cuando él regrese. Amén. Eso es importante. En el Midrash, en el tratado Sifri, enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinjas que sirvieron como sumos sacerdotes. En el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinjas. Amén. Qué importante, hermano. Todo esto e información es bueno conocerla. Números 25, 13 al 14 dice: será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Ahí está hablando. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del que fue muerto junto a la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La tribu de Simeón tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos, y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Simeón. De modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable de esa tribu. Número 26:1. O sea que los que más cayeron en este pecado de idolatría, de sexo ritual y comidas sacrificadas a los ídolos, en su gran mayoría fueron de la tribu de Simeón. Número 26:1. Aconteció después de la mortandad que el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. En este versículo vemos cómo Yahweh destaca la importancia de la plaga antes del censo. Esto nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. Segunda liyá. Números 26:5 dice: Rubén, el primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. Este texto muestra la importancia de la familia de Israel. La palabra mishpahá en hebreo es familia en español, mishpahá. Amén. Entonces, cuando saludamos, enviamos un saludo. Boker tov mishpahá. Buenos días, familia. Es mencionada 84 veces en esta aliyá. Esto nos enseña una verdad muy importante, que Yahweh le importa muchísimo la familia. En Números 26, del 5 al 51, en esta que contempla toda esta aliyá, creo que es la aliyá más larga que hay, del capítulo 26, versículo 5 al 51, en este pasaje vemos el aumento y la disminución de las tribus. Desde el último censo, algunas tribus aumentaron considerablemente, otras perdieron bastante, pero el resultado final fue muy parecido al anterior, con solo
1,820 personas de diferencia. ¿Ok? Ahí les puse un recuadro, hermano, donde viene todo este diagrama del censo. ¿Ok? Si todas las tribus hubieran crecido como la tribu de Manasés, con un 63.7%, que fue la que más aumentó, en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido unos 384,450 varones, más en total 988,000. Le falta de crecimiento es debido al pecado en el pueblo. La falta de entrega a la obediencia a los mandamientos es la mayor causa de la falta de crecimiento en el pueblo hebreo y en el pueblo de Dios en general. La falta de obediencia a los mandamientos es lo que a nosotros, hermanos, no nos deja crecer ni espiritualmente ni numéricamente con más miembros en la congregación. En general, no hablo solamente de Casa Israel, en general. Las guerras y la asimilación que han causado que el pueblo hebreo no sea muy grande son resultado de la falta de compromiso con la Torá. Siempre, hermano, si nosotros vemos desde el principio que Israel ha pecado, usted se va al libro de los jueces, por ejemplo, amados hermanos, después de la muerte de Josué, cuando viene la época de los jueces, usted constantemente ve en las páginas una frase que dice: e Israel volvió a hacer lo malo. E Israel volvió a hacer lo malo. E Israel volvió a hacer lo malo. Entonces el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, de los filisteos, de los madianitas, de los amorreos, de todo, hermano, cuanto había ahí. En esa época Dios los entregaba. ¿Por consecuencia de qué? De la falta de obediencia a los mandamientos, por no tener un compromiso con la Torá. Pregúntese usted mismo, o yo le pregunto a usted y contéstese usted mismo: ¿qué compromiso tiene usted con la Torá? ¿Qué compromiso estamos teniendo de verdad nosotros con la Torá? Amados hermanos, porque yo estoy de acuerdo que alguien ahorita que tenga su trabajo y todo, hermano, pero que ya obligatoriamente tiene que trabajar en Shabbat. Pero hay gente, hermano, que pudiendo guardar el Shabbat, hacen sus cosas, sus arreglos, sus construcciones y sus cosas en Shabbat. Dejan el Shabbat a un lado para irse de paseo. Dejan el Shabbat a un lado para irse a la playa o para ir, hermano. Entonces, ¿qué compromiso tenemos realmente nosotros con la Torá? ¿Qué compromiso, hermano? Porque, hermano, es que sí, pero hay cosas de cosas, hermano. Voy a ir a visitar a la familia. Ok, vaya y háblele de Torá. Guarde el Shabbat de ese día. Vaya y dé el ejemplo. Realmente, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es tu compromiso con la Torá? Hay gente, hermano, que dice estar en Torá, pero todavía sigue comiendo sus camaroncitos, sus mariscadas, su chuletica de vez en cuando. Se van para Punta Arenas y se piden su vigorón. Aquí no está el Roe, aquí no están los hermanos, aquí no está Mauricio, aquí no está el hermano Jorge, aquí nadie me ve, me lo voy a comer. Aquí no es porque alguien te vea o no te vea, hermano, es el compromiso que hay realmente en nuestro corazón de guardar Torá. ¿Cuánto compromiso hay? ¿Por qué es que a veces, hermano, por qué cree usted que la mayoría de nosotros, hasta nuestra familia, nos han hecho a un lado? Nos han hecho a un lado por no comprometernos, hermano, a quebrantar la Torá. Por eso, hermano, es que a veces nos hemos quedado solos.
¿Por qué cree que, hermano, que a mí no me volvieron a invitar en las iglesias a predicar? Porque yo he ido, sí he ido, me invitan, voy. Si me extienden una invitación, puedo ir, pero llevo el mensaje de la Torá. Yo no voy a comprometer, hermano, el mensaje de la Torá por quedar bien con un pastor o por quedar bien con una congregación o por dejar puertas abiertas para que me sigan invitando o para poder recibir una ofrenda abundante, hermano. No. Mi compromiso es con la Torá. Mi compromiso es con Yeshua HaMashiach y con el eterno Dios y su palabra. Y si eso me va a costar aún la vida, hermano, pues bienaventurados somos, bienaventurados seremos. Pero tu compromiso no puede ser, amados hermanos, por quedar bien con tu esposo, por quedar bien con tu esposa, por quedar bien con tus hijos, por quedar bien con un pastor, por quedar bien con... No, hermano, mi compromiso es con la Torá. Si usted se lee, hermano, Deuteronomios 13, que aquí lo hemos enseñado. Si usted se lee Deuteronomios 13, ahí habla del falso profeta, el que te dice una cosa y dice, te da palabra y se cumple, te da una señal y se cumple, te hace milagros, pero luego te incita a quebrantar la Torá yendo a lugares de idolatría. Dice, ese profeta no lo envié yo. Pero yo estoy probando tu corazón. Estoy probando tu corazón para saber si vas a guardar o no los mandamientos. Porque el compromiso no es con el profeta y la gente enferma siguiendo hombres disque profetas, muchos de ellos con espíritu de adivinación. Te dicen cosas que son verdad, sí, pero muchos de ellos, porque un verdadero profeta de Dios no te va a hacer romper la Torá. No va a ir en contra de la ley del Eterno. No va a ir. Pero además de eso, si usted sigue leyendo para abajo, porque a veces nos detenemos ahí por la cuestión del falso profeta, pero también dice, si tu padre, si tu madre, si tu hijo o tu hija te incitan a quebrantar la Torá, no vas a tener compasión de él. Dice, le van a dar muerte, sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija. Léalo ahí en Deuteronomios 13, Devarim 13. No me lo estoy inventando yo, ahí lo dice. Y el primero que le va a lanzar la pedrada vas a ser tú. Así vas a demostrar que tienes el celo de Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que vaya a agarrar a pedradas a todo el mundo, porque eso tenía que pasar por la corte del Beit Din. Hoy no hay. Eso ahora es un juicio de Dios. Pero no voy a consentir, ni voy a participar, ni le voy a aceptar que en mi casa me traiga su inmundicia, que en mi casa me traiga su pecado, que en mi casa me traiga su adulterio, su fornicación, su idolatría. Es mi cuarto, sí, pero es mi casa. Aquí usted no va a encontrar idolatría. Usted no va a encontrar aquí, no. Usted quiere caer en eso, usted quiere estar en eso, pues váyase de aquí, busque lugar donde vivir y haga como usted quiera. Pero mientras usted viva en mi casa, usted se tiene que sujetar a las reglas de mi casa. Y en las reglas de mi casa son las reglas de la Torá. Se fueron los amenes, los aleluya, los gloria a Dios. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? Cuando ya estaba Josué por morir, ya habían repartido la tierra. Josué se levantó delante del pueblo, siendo un anciano ya. Ya estaba casi por morir. Y él reunió a todo Israel y le dijo, ahí están los dioses de los amorreos. Dice, si mal os parece servir a Yahweh, si mal les parece, si a ustedes se les está haciendo muy pesado servir al Eterno, ahí están los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Los dioses de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, de todos los feos. Pero yo
pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Pero yo, se puso él primero, porque él es la cabeza de la casa. Él es la cabeza de su hogar. Él es la cabeza de su esposa. Él es la cabeza de sus hijos. Él es. Usted dirá, hermana, alguna hermana dirá, hermano, pero ya yo tengo mi esposa y no es creyente. Sí, pero espiritualmente usted viene siendo la cabeza. Y la mujer influencia al marido, para bien o para mal. Y la mujer, amados hermanos, también se le puede plantar al hombre. Amén, hermano, cuando éste no se está sujetando a las cosas del Eterno. ¿Cuánto compromiso tiene usted de verdad con la Torá? Como Josué. Si ustedes quieren servir a otros dioses, allá ustedes. Pero en Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Amén. El pueblo de Israel podría haber sido el más numeroso de todos los pueblos del mundo si la Torá hubiera sido la regla de vida para la mayoría. En este censo fue la base para el reparto de la tierra durante el tiempo de Josué. Amén. Por eso el Señor mandó a censar al pueblo. Números 26:14. Estas son las familias de los simeonitas. 22,200. 22,200. En Números 1:23 está escrito, fueron contados de la tribu de Simeón 59,300. Entonces, en el primer censo, la tribu de Simeón tenía 59,300. Después de la muerte de la plaga por haber cometido este pecado de idolatría, dice que la tribu de Simeón quedó apenas con 22,200. O sea que murieron, hermano, más de la mitad. Increíble. Al comparar estos dos textos, vemos que la tribu de Simeón había perdido 37,100 personas desde el censo anterior. Fue severamente dañada por la plaga, porque su jefe había abierto la brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer madianita. Anteriormente, Moshe también se había unido a una mujer madianita, Sípora, pero hubo una gran diferencia entre su unión con ella y esta unión por causa de Baal Peor. O sea, el problema de esta gente fue que cayeron en el pecado de idolatría. Y recordemos que cuando Moisés se casa con Sípora, madianita, él ni siquiera todavía había conocido directamente al Eterno. Fue hasta después que el Señor le habla de la zarza ardiendo. ¿Okay? La esposa de Moisés mostraba señales de obediencia a la fe de Israel, pero las mujeres madianitas que se acercaron a los hijos de Israel en esta ocasión estaban engañando a los hijos de Israel para que se entregaran a la idolatría. Recordemos que cuando a Moisés, cuando el Señor ya le dio la misión de ir a Egipto, se le apareció un ángel y lo quiso matar. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué razón? Porque no había circuncidado a su hijo. Y Sípora, para poderle salvar la vida a Moisés, ella tomó una piedra de pedernal y le hizo la circuncisión a su hijo. Ella estaba obedeciendo la Torá. Ahí lo vemos. Entonces, los madianitas eran descendientes de la unión que hubo entre Abraham y su tercera esposa, Ketura o Setura, como lo vemos al español. Amén. Según Génesis 25, del 1 al 4. Recuerde que después de la muerte de Sara, Abraham se unió a Setura y tuvieron 6 hijos más. ¿Okay? Entre esos había uno que se llamaba Madián y de él descienden los madianitas. O sea que eran
como hermanastros allí, amén, o primos hermanos. Ok, vamos a dejarlo aquí, amados hermanos. Hemos alcanzado dos aliyot, perdón. Y mañana, si el Eterno lo permite, estaremos dándole conclusión a este tema. Si hay alguna pregunta, algún comentario, amados. Shabbat Shalom, hermanos, bendiciones, pastor. Amén. Bueno, poderosa la palabra. Y bueno, en lo personal, si bien es cierto, desde que empezamos a estudiar, pues no hubo ningún esfuerzo. Perdón, no se me obligó a dejar nada. Yo he dejado muchas cosas que la palabra les ha venido hablando, pero sí reconozco abiertamente que nos falta compromiso, por lo menos hablo en persona, demasiado con la palabra de Dios. La verdad que estamos bastante ausentes del compromiso real que el Eterno solicita a cada uno individual. Hablo por mí, ¿verdad? De verdad que le falta mucho compromiso. Si hoy fuera el día, creo que estaríamos en grandes problemas, por lo menos yo, porque nos falta bastante compromiso, valga la redundancia, de comprometerlos a ir cumpliendo a través de la palabra lo que el Eterno lo sigue hablando. Amén. Bendiciones para todos. Amén, hermano. Sí, a todos nos falta, hermano. Sinceramente, sí. Y algunos es por falta de conocimiento, ¿verdad? Que no hacemos las cosas porque ya no conocemos. Pero cuando ya viene el conocimiento de la palabra a nuestras vidas, conforme nosotros vamos conociendo, tiene que ir subiendo nuestro nivel de observancia en la Torá. Y cuando nosotros nos esforzamos por observar, por guardar, por cumplir, observar es cumplir lo que dice la Torá, hermanos, vamos a ser bendecidos, hermano. Vamos a ser bendecidos. Eso es importante, por eso es importante conocer las Escrituras. Conocer y conocer. Y entre más conocemos, pues no tendremos excusa delante del Eterno. No tendremos excusa delante del Eterno. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a condenar el mundo. Yo no he venido a condenar. Ya no vengo a condenar a nadie. Yo no vengo a acusar a nadie. Ya hay quien los acuse. ¿Quién? La palabra. Si ya conocemos algo, ok, ¿qué me toca? Esforzarme. Al principio es un esfuerzo. Ya después, hermano, mire, yo sé que la mayoría que estamos aquí, ya nuestro esfuerzo quizás no es tanto en el guardar Shabbat. Más bien, la mayoría de los que estamos aquí esperamos que llegue el Shabbat. Estamos ansiosos, estamos felices. Ay, ya llega el Shabbat. Ya queremos guardar el Shabbat. Pero al principio nos costó, ¿cierto o no? Nos costó acomodarnos, nos costó el horario, nos costó dejar la casa limpia, dejar las cosas limpias, dejar la comidita hecha, porque veníamos con otra costumbre, veníamos con otro sistema, pero conforme hemos ido conociendo, sobre todo hablo acá de lo que es Kehilá, Casa de Israel, que ya tenemos, ¿qué? 4 o 5 años, 4 años por ahí. 4 o 5 años. No preciso la fecha ahorita. De estar estudiando juntos, amados hermanos, hemos aprendido muchísimo y hemos ido subiendo. Nos falta, sí, nos falta, me incluyo, nos falta. Y yo le digo, anoche yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, ayúdame para poder subir mi nivel, que es lo que significa la palabra aliyá. Aliyá lo que significa es subir o ascender, ascenso, una subida. Y cada vez que nosotros estudiamos Torah y la ponemos en práctica, estamos haciendo aliyá. Vamos de aliyá en aliyá, de aumento en aumento, de subida en subida. Amén. Así que es importante, hermano, comprometernos de verdad con la Torah. Comprometernos. No con el hombre, no conmigo, no, hermano, porque yo ni vivo en su casa, ni duermo en su casa. Yo estoy aquí en mi casa. Y como instrumento de que el Señor nos escogió para predicar y enseñar su palabra, que nos esforzamos en ello, simplemente compartimos lo que dice la Escritura. Pero cada uno
sabrá cómo hace con la información o qué hace con la información que el Señor nos da en cada uno de los estudios que hacemos. Amén. Y de los que vemos, de los diferentes maestros que gracias al Padre tenemos para ir aprendiendo. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo o decir algo, hermano? ¿O preguntar? ¿Todo claro? Bien, hermanos. Entonces, si no hay nadie más que quiera participar, yo le agradezco, hermano, que se suscriba al canal de YouTube, que le den el like, el dedito arriba, que active la campanita y déjenos un comentario, un shalom, cualquier cosita, hermano. No necesita poner gran cosa, a menos que a usted le nazca, quiera hacer algún comentario extenso. Pero eso nos ayuda para ir creciendo. En estos días hay personas que se han ido añadiendo, hermano, por medio de los videos de YouTube. Porque cada vez que usted le da like al video y cada vez que usted pone, aunque sea un shalom, un comentario ahí, el algoritmo de YouTube lo que hace es que distribuye ya los videos y el canal en general. Entonces más gente nos va a ver. Es por ese motivo, hermano, que yo le digo suscríbase. Amén, porque entre más suscriptores tengamos es mejor, entre más like tengamos es mejor, entre más comentarios tengamos es mucho mejor, alcanzaremos más personas. De hecho, una persona de estas ingresó en estos días acá al grupo, y hay varios que han estado ingresando, hermano, de diferentes lugares, de diferentes países. Así que ese aviso. Mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, estaremos concluyendo esta enseñanza y a las 7 de la noche estaremos iniciando el siguiente tema de la Escuela de Formación Ministerial. Estaremos entrando un tema Talmidín. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos iniciando ese tema. Amén. Así que yo les agradezco a todos, hermanos, que seamos puntuales y que nos ajustemos a las reglas, amados hermanos, porque no sabemos cuánto más tiempo vamos a estar aquí, pero el tiempo que vayamos a estar, queremos hacer las cosas bien. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Gracias, Padre, que lo que resta de este Shabbat sea un Shabbat de bendición, de paz, de alegría, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a Casa de Israel, declarando paz, salud y bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Laila Tov. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, hermanos. Laila Tov. Shalom.